Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este programa de El Mensaje, en donde vamos viendo algunos elementos que nos pueden ayudar a vivir mejor nuestra vida cristiana. En este caso, el segmento que me toca a mí compartirles es acerca de los sacramentos, cómo vivirlos, cómo meditarlos, contemplarlos. Como tal, hay que resaltar y recordar que no estamos llevando clases de una teología sacramental, porque pues sí sería muchísimo más extenso. Simplemente son elementos que nos pueden ayudar a vivir mejor estos sacramentos. Como recordarán, la última vez que nos tocaba meditar acerca de los sacramentos, hablábamos de los sacramentos de sanación. Recordaremos que el primer sacramento de sanación del que hablamos fue el sacramento de la reconciliación. Veíamos sus nombres, algunas de sus argumentaciones bíblicas, la forma de celebrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy toca meditar acerca de el segundo sacramento de sanación, y es el sacramento de la unción de los enfermos. Me interesa mucho que logremos rescatar el valor de este sacramento. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros, feligreses, como que le tenemos miedo a este sacramento. Y se da en la práctica de este sacramento que muchas personas esperan a que la persona ya está agonizando, a veces ya no puede ni hablar, para llamar al sacerdote a la unción. E incluso en algunos casos hay personas que prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque si viene el padre se va a morir mi familiar. Es la primera circunstancia que me gustaría puntualizar para valorar este sacramento. No se le valora como debería de ser. Muchos le tenemos miedo, muchos lo subestimamos. Sin embargo, el sacramento de la unción es un sacramento bellísimo, porque en él el Señor nos da su salud, y la salud es signo de salvación, signo de cómo Dios vence al mal, el mal manifestado de una manera muy especial en la enfermedad de la carne y en la enfermedad del alma. Muy bien, sin más preámbulo, entonces debemos de valorar y apreciar este sacramento, sabiendo que no es un sacramento para que se muera la persona, no, al contrario, es un sacramento de salvación, de salud. Hay casos donde esta salud, esta salvación se manifiesta así, literalmente en el cuerpo, la persona sana por completo. Hay casos en donde la persona fallece, pero eso no es signo tampoco de tragedia, porque la muerte para el cristiano es signo de triunfo. Hay expresiones de personas que al momento de recibir el sacramento inmediatamente su alma descansa y pasa algo así literal, como que sueltan. Y entonces, después de una larga agonía, llega el momento de la muerte como un signo liberador, un signo de descanso, un signo de salvación. Qué bello sacramento, es bellísimo. Ok, el sacramento de la unción, al igual que el sacramento de la reconciliación, de la confesión, también tiene el poder de perdonar los pecados. De tal manera que si alguna persona solicita el sacramento de la unción, pero no puede hablar por alguna circunstancia, que a lo mejor está impedido, ya está muy grave, no puede articular palabras, el sacramento le perdona los pecados. Lo ideal sería que fuera acompañado de la confesión y de la comunión, el santo viático que se le conoce. Sin embargo, con el hecho, a veces la persona está impedida, no puede masticar, no puede tragar o no puede hablar, entonces con el simple hecho de recibir el sacramento de la unción, está recibiendo la gracia donde se le perdonan sus pecados. También este sacramento nos mueve a vivir la salud, decíamos, la salud principalmente del alma y también la salud del cuerpo. Hay casos maravillosos donde las personas literal sanan de su enfermedad. Casos que te podría citar, pero basta con que tengas presente esto. Personas que milagrosamente, inexplicablemente sanan después de recibir el sacramento de la unción. Y sí, es algo muy real, un hecho
que se puede comprobar, al menos yo por experiencia he vivido varios casos donde las personas sanan después de recibir el sacramento de la unción. También casos, como lo mencionábamos, donde la persona se va, pero esto también así, después de una larga agonía, como un signo de liberación y también de descanso. En la Sagrada Escritura, el sacramento de la unción de los enfermos lo podemos encontrar referido en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Era una práctica usual, digo, no una referencia directa, pero sí como antecedente, esto hay que ponerlo en claro. Era muy usual que la gente utilizara el aceite como medio de curación, ungir las heridas con aceite, ungir las heridas con este bálsamo. El aceite tiene este poder, esa fuerza curativa natural, el aceite de oliva, que es el aceite que se utiliza, un aceite bendito y especial, obviamente. Muchas personas lo utilizaban. Yo recuerdo, fíjate, cuando era niño, mi mamá tenía un aceitito ahí, le decía aceite de palo, y ese luego nos caíamos, un golpe, un raspón, nos juntaba ese aceite y era muy efectivo. No sé qué tipo de resina sería, pero tenía muchas propiedades que ayudaban a que la herida o el golpe, la hinchazón, bajara rapidísimo, y era así, rapidísimo, por las propiedades que tenía este aceite. Entonces el aceite en el Antiguo Testamento siempre fue un signo de salud. El aceite, el vino son elementos que se utilizan como medidas terapéuticas en el Antiguo Testamento, y podemos encontrar varias citas bíblicas en las que nos podemos apoyar. Pero no hago referencia directa, ¿por qué? Porque la referencia directa a la que yo quiero hacer referencia para hablar de este sacramento es la cita bíblica de Santiago 5, versículo 13 al 15 o al 16. ¿Qué es lo que nos dice Santiago en este capítulo 5? Dice: hermanos, si entre ustedes hay alguno enfermo, que llame a los presbíteros del lugar para que oren por él y lo unjan con aceite. Y si tiene pecados, y si es la voluntad del Señor, se le concederá la salud, e incluso si tiene pecados, se le perdonarán. Eso nos dice Santiago, y es la cita bíblica en la que siempre hacemos referencia cuando se unge a un enfermo. Esta cita bíblica es una referencia directa de cómo se practicaba el sacramento de la unción en los primeros siglos de la iglesia, en los primeros siglos de la era cristiana. Entonces tenemos esta referencia clara de este mandato del Señor a través de Santiago, concretamente en los presbíteros, que hay que tenerlo en cuenta e incluso anotarlo, es el ministro del sacramento de la unción. El presbítero puede ungir a un enfermo. Ok, teniendo clara esta referencia, repito la cita bíblica, Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Es la cita bíblica en la que tenemos esta referencia. Después, nos damos cuenta que es una práctica que se tiene que llevar a cabo dentro del cristianismo. No tener miedo al sacramento. Abrir nuestro corazón para recibir la unción, la sagrada unción. ¿En qué casos puedes recibir la unción? Bueno, la unción de los enfermos la puede recibir una persona anciana, que de alguna manera su salud está debilitada, hay un cansancio, etc. La unción de los enfermos la puede recibir obviamente una persona enferma de gravedad, y se recomienda que así sea. Lo puede recibir una persona que a lo mejor va a ser intervenida quirúrgicamente un día antes, se solicita la unción de los enfermos. Lo puede recibir una persona que ha sufrido algún accidente, algo que implique un riesgo de muerte. Podrían preguntar: padre, yo tengo gripa, tengo una irritación estomacal, una gastritis, ¿puedo recibir la unción? Bueno, pues ciertamente no son enfermedades que a lo mejor impliquen
peligro de muerte, ¿no? No estaría mal recibirlo, sin embargo, recordar siempre que es un sacramento que nos prepara también para el bien morir, que nos prepara también para recibir la gracia de la salvación del Señor. De tal manera que si es alguna enfermedad que no implica tanto riesgo, bueno, pues no necesariamente tengo que ungirme. Eso también hay que tenerlo bien en cuenta, porque la gracia del sacramento es la recuperación, es la salud y sobre todo la salvación. Vamos a ver dos elementos que son muy importantes en todos los sacramentos. ¿Cuáles son? Recuérdalos. Es la materia y la forma. Acuérdate, la materia siempre será el elemento visible, en el caso del bautismo el agua, en el caso de la Eucaristía el pan y el vino, en el caso de la confirmación la unción con el crisma en la frente, en el caso de la confesión, de la reconciliación, la confesión verbal de los pecados y el arrepentimiento de corazón. Es el elemento visible, es importantísimo. En el caso de la unción de los enfermos, creo que está bastante explícito, es la unción. Muchos podrían decir, aquí atención, que es solamente el aceite bendito, ¿no? Sino la acción de ungir. Este es un elemento visible. El sacerdote unge la frente y unge las manos, pero no específicamente. Puede ungir alguna otra parte del cuerpo, que a lo mejor donde sienta el dolor, pero para no incurrir en alguna imprudencia o en algún no sé, algo más riesgoso, porque a lo mejor es una enfermedad contagiosa, etcétera. Solamente se pide que sea de preferencia solo la frente y las manos. Antes se ungían los pies o se ungía el costado, etcétera. Ahora el ritual nos pide que solo basta con que se unjan las manos y la frente. Entonces esa es la materia. La forma, recuerda, es el elemento formal, el elemento invisible, lo que no se ve, la acción de Dios salvadora. En la forma, recuerda, se encuentra también la epíclesis. Todos los sacramentos tienen una epíclesis. ¿Qué quiere decir epíclesis? Un elemento culmen donde el Espíritu Santo desciende y derrama toda la gracia de Dios Salvador. Esto es bellísimo. Entonces la forma del sacramento de la unción dice así: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor en tu enfermedad, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en su enfermedad. Perdón, dice, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Ahí está la epíclesis. Luego, para que libre de tus pecados, está el elemento de perdón de los pecados, de salvación. Fíjate el orden: primero el elemento de salvación y luego el elemento de sanación. ¿Cuál de los dos es más importante? Pues obviamente la salvación. Si el Señor quiere y es su voluntad, pues que venga la salud del cuerpo también. Ambos elementos están conectados. ¿Cuántas personas? Fíjate, y esto lo mencionamos como una nota final. ¿Cuántas personas, por el hecho de estar enfermas del alma, muchas veces somatizan eso, y estas enfermedades del alma se manifiestan también en el cuerpo, o viceversa? Puede ser que una enfermedad corporal también nos traiga desánimo, nos traiga cierto estrés, cierta tensión, y se manifieste también en el alma, ¿no? La enfermedad corporal y la enfermedad del alma están profundamente conectadas, profundamente conectadas. Y así como la enfermedad corporal y la enfermedad del alma están conectadas, también la salud del alma y la salud corporal están conectadas. De tal manera que es importante que como personas integradas sepamos lo valioso y lo bello que es recibir este sacramento, que no es para que ya se muera la persona, es para sanar y es para encontrarse con el amor, la misericordia y el perdón de Dios, que es nuestra salud, que es nuestra salvación. Pidámosle al Señor que nos permita siempre celebrar este sacramento con alegría y con gozo. Ok, les doy la bendición y pedimos al Señor que siempre nos acompañe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.